Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias públicas en esta modalidad virtual que realizamos todos los días martes a las 7 p.m. hora colombiana. En esta oportunidad iniciamos un tema muy interesante, esa relación que hay entre el medio ambiente y la salud humana, pero especialmente entre la crisis que hay del medio ambiente y estos problemas climáticos, cómo ello realmente influye en la salud humana. Y para eso, en el día de hoy, pues, hemos invitado a una persona que es experta en estos temas medioambientales. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y está muy actualizado con toda la normatividad medioambiental y sobre todo la relación que existe entre estos temas medioambientales y la doctrina espírita. Autor de varios libros, el principal de ellos, La conservación del medio ambiente físico y psíquico, y otros que versan también sobre esos temas medioambientales. Entonces, Orlando Villarraga nos acompaña hoy, en esta noche, para el desarrollo de este tema y esperamos que todos ustedes que nos escuchan y siguen estas conferencias puedan plantear sus inquietudes a través del chat del Facebook de la AME Colombia, para que al final, entonces, en una pequeña sesión de preguntas y respuestas, Orlando nos pueda dilucidar las inquietudes que tengamos en el transcurso de esta conferencia. Vamos entonces a sintonizarnos en estos momentos, elevando nuestro pensamiento a Dios para dar gracias por la vida, por esta oportunidad de existencia en estos periodos de transición planetaria que nos implican a todos estos compromisos grandes para colocar nuestros granos de arena en este proceso de estructuración, de esclarecimiento, de fortalecimiento para la humanidad, para nuestras familias, para nuestras instituciones y para enriquecer la cultura humana con la cultura espírita. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, por esta oportunidad de divulgación y pedimos a los guías y protectores del movimiento Médico Espírita, en especial del AME Colombia, primero pues nuestros agradecimientos a ellos, pero pedimos a ellos también su amparo, su protección y su inspiración para esta noche. Que nuestro expositor tenga como siempre esa claridad conceptual para poder colocar en nuestras conciencias el desarrollo de esa conciencia ecológica, espírita, que todos necesitamos realmente aprender a desarrollar, a aflorar y a cultivar. Que la paz, la armonía y la salud sean en nuestras almas, pero también en nuestras familias, en nuestros corazones y en nuestras instituciones. Que así sea. Bueno, Orlando, bienvenido una vez más a este auditorio virtual de la AME Colombia, en este proceso en el cual todos de nuestra institución AME Colombia, comprometidos para relacionar esta ciencia espírita con las ciencias de la salud y hoy día con estas ciencias medioambientales que están tan ligadas a la salud humana en los dos planos de la vida. Bueno, muchas gracias. Adelante, Orlando, con tu conferencia sobre estos problemas climáticos y la salud humana. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta noche. Agradezco bastante a la AMI Colombia por la oportunidad para presentar este tema de suma importancia en la actualidad, en el momento que estamos pasando, en esta fase de transición
para el mundo de regeneración. Voy a compartir aquí la tela. Listo, está. Bueno, la salud frente a la crisis climática. Es un tema que está muy pendiente en estos momentos por todo lo que ha suscitado el COVID-19. Se ha visto que ha sido un problema mundial grave, pero la crisis climática, vamos a ver, es un problema aún mucho mayor y que poca atención se le está dando en muchos lugares del mundo. Y para eso vamos a hacer referencia, primero que todo, a la revista Lancet, de Lancet. Es una revista médica de bastante tradición, comenzó en 1823, bastante reconocida por la rigurosidad que tiene para la publicación de los artículos o de los proyectos de investigación. The Lancet creó una comisión que en 2015 creó un grupo de trabajo que se llama The Lancet Countdown, o sea, Lancet cuenta regresiva, que tiene como objetivo medir la magnitud del impacto del cambio climático en la salud en el mundo. Y para eso reunió 120 especialistas en el mundo entero. Es un grupo interdisciplinario, internacional. Los miembros hacen parte de 35 instituciones académicas del mayor renombre en el mundo y de varias organizaciones o varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Tienen especialistas en el campo climático, geógrafos, matemáticos, ingenieros, profesionales de la salud pública y médicos de diferentes especialidades. Y ellos han venido trabajando desde 2015 evaluando los impactos del cambio climático en la salud. Y todos los años ellos publican en la revista médica The Lancet el resultado de sus investigaciones. En el reporte, en el informe de 2018 sobre la salud y el cambio climático, ellos presentan 4 conclusiones muy importantes. En esta noche vamos a hablar de 2 de ellas. La primera es sobre que dice que las tendencias del impacto, exposición y vulnerabilidades al cambio climático muestran un nivel inaceptablemente alto de riesgo para la salud actual y futura de la población en todo el mundo. Y esta es una conclusión bastante contundente porque se refiere a la salud actual de la población del mundo, que ya está presentando varias consecuencias de los cambios climáticos, y del futuro de nosotros mismos en años venideros, y también en el futuro se refiere a nuevas generaciones que podemos ser nosotros mismos en una nueva encarnación aquí en el planeta Tierra. Y el nivel de riesgo que ellos encontraron es inaceptablemente alto. O sea, lo que han visto es que el impacto de la exposición a los cambios climáticos, dependiendo de la vulnerabilidad de las condiciones socioambientales, socioeconómicos y ambientales, está afectando fuertemente la salud de toda la población en el mundo. Y otra conclusión que ellos tienen es la siguiente. Se necesita garantizar un reconocimiento generalizado del cambio climático como uno de los principales problemas de la salud pública. Ese será fundamental para dar una respuesta acelerada y es un reto al cual la profesión médica comienza a hacer frente. Y hablan que es importante el reconocimiento generalizado
Y hemos visto en el caso de la pandemia del COVID-19, varios países no reconocieron la existencia y la gravedad de la pandemia y vivimos las consecuencias. Estados Unidos y Brasil, liderados por políticos negacionistas, el impacto que ha causado en el sistema de salud. Bueno, en Estados Unidos ya cambiaron, aquí en Brasil seguimos con ese problema. Y hasta que no sea reconocido por toda la sociedad, es difícil dar las respuestas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático y procurar resolver las causas. Y se requiere una respuesta acelerada porque, como vimos anteriormente, el nivel de riesgo es alto, es muy alto. Y es interesante que la profesión médica comienza a hacer frente, que son los profesionales que están en la línea de frente cuando se trata ya de los problemas de resolver en la parte a veces ya correctiva antes de la parte preventiva. Y entonces, si tenemos uno de los mayores problemas en el mundo, ese de la salud pública relacionado con el cambio climático, ¿cómo nosotros como espíritas enfrentamos los problemas? Y de Olinto Amorín, en esta obra muy interesante que se llama El espiritismo y los problemas humanos, nos dice lo siguiente: debemos desarrollar y mejorar cada vez más nuestra conciencia de participación en la vida social, en armonía con el legítimo pensamiento de la doctrina, que es el amor al prójimo, la justicia social, la igualdad. Eso hace parte de los pensamientos y los principios básicos de la doctrina espírita, que nos llevan a vivir en sociedad, en armonía, y que no quiere, la doctrina espírita no quiere el espírita fuera del mundo, más dentro del mundo, ayudando a transformarlo. Y sabemos por la literatura espírita que estamos en una fase de transición de mundo de expiación y pruebas para mundo de regeneración. Tenemos que participar más activamente en ese proceso de transformación para ayudar a crear las bases del mundo de regeneración. Entonces, por eso estamos encarnados en este momento, siglo XXI, comienzo del siglo XXI, para ayudar, para colaborar a resolver muchos de los problemas que existen en el mundo, y uno de esos, el principal tal vez que tenemos ahora, es el cambio climático que está generando la crisis climática que se está reflejando en varios ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es la salud de los seres humanos. Entonces, ¿cómo es la relación que existe entre la salud y el cambio climático? Para eso tenemos que entender primero el problema. ¿Cuáles son los factores determinantes de la salud? Y existen varios factores determinantes de la salud, y algunos son determinantes estructurales. En este trabajo presentado en la Organización Mundial de la Salud muestra esos factores dentro del contexto socioeconómico y político que cada uno esté viviendo en su lugar de residencia particular. ¿Cuál es el sistema de gobernanza del gobierno? ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas? Porque eso afecta la estructura de la economía. ¿Cuáles son las políticas sociales con relación al trabajo, a la vivienda, al uso de la tierra? ¿Cuáles son las políticas públicas con relación a la salud? Salud privada, salud del gobierno. ¿Cuál es la política con relación a la educación? ¿Por qué esas políticas afectan y determinan hasta cierto punto la estructura social de esa comunidad? Afecta el nivel de educación que van a recibir las personas, el tipo de trabajos que van a poder ejercer y el nivel de ingresos. Y en muchos de estos, dependiendo de este contexto social, económico y político, puede haber preconceptos de género y de raza que afectan o que marginalizan algunos sectores de la sociedad, que hacen que vivan en condiciones más difíciles, que van a afectar con mayor fuerza el impacto del cambio climático. Y esta estructura social también afecta los determinantes sociales
de la salud. Las circunstancias materiales en las cuales las personas viven, si vive en una mansión, si vive en una casa, si vive en un tugurio, factores si tienen acceso a buena alimentación o no, factores psicosociales del relacionamiento dentro de la sociedad, cómo son tratados, y influye sobre el comportamiento, sobre los hábitos, sobre las conductas, sobre los factores biológicos relacionados al entorno de donde vive la persona. Y dependiendo del sistema de salud que esté disponible para las personas, sea público o privado, puede hacer más crítico los impactos del cambio climático o puede aminorar esos impactos. Entonces vemos, estos determinantes sociales de la salud juegan un papel importante en la vulnerabilidad en la cual quedan las personas frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los factores determinantes sociales de la salud no son los únicos. Existen también condiciones ambientales. Y tanto las condiciones ambientales y esos factores sociales tienen influencia del cambio climático y repercuten con impactos de diferente magnitud en la salud de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? El cambio climático puede afectar de una forma directa las condiciones sociales de las personas. Por ejemplo, una inundación altera totalmente las condiciones socioeconómicas de las personas. El cambio climático puede afectar de una forma indirecta. Por ejemplo, la calidad de los alimentos puede tener menos nutrientes, la disponibilidad, los vectores transmisores de diversas enfermedades pueden afectar de una forma indirecta las condiciones sociales de las personas y que se ven aumentadas por las condiciones ambientales que han cambiado debido al cambio climático. Y todo eso tiene un impacto sobre la salud. Y también el cambio climático puede agravar los conflictos socioeconómicos. Por ejemplo, un huracán que causa un desplazamiento, migración lo hemos visto, de Centroamérica, de hermanos nuestros centroamericanos caminando para Estados Unidos para procurar un lugar mejor para vivir, para tener mejores condiciones para su familia. Entonces, condiciones ambientales agravan esos conflictos, esas condiciones sociales y económicas que tienen un impacto en la salud. Y el cambio climático, ¿por qué ocurre? Por causa de la acumulación en la atmósfera de los gases del efecto invernadero. Nosotros, por diversas actividades, hemos ido cambiando la composición química de la atmósfera y hemos ido acumulando esos gases que son conocidos como los gases del efecto invernadero. ¿De dónde vienen esos gases? Vienen de diferentes actividades en nuestra sociedad. Por ejemplo, procesos industriales. La producción de cemento produce bastante gas carbónico y otros procesos industriales. La mineración del carbón. Ahí en Colombia está el Cerrejón, tal vez la mayor mina de carbón a cielo abierto, con diversos problemas de tipo ambiental. La agropecuaria industrial, la creación de ganado que produce metano, otro de los gases del efecto invernadero. El transporte terrestre, la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios, los incendios forestales, sean naturales o inducidos, la fertilización con fertilizantes químicos, especialmente fertilizantes nitrogenados, la quema de las cosechas, una técnica que utilizan en muchos lugares para limpiar el terreno, produciendo varios de esos gases del efecto invernadero, la producción de petróleo, transporte aéreo, la generación de energía en las termoeléctricas en muchos países del mundo. Todas esas actividades generan gases del efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos gases? En este gráfico
publicado este año, en febrero de este año, es el más actualizado, muestra CO2, gas carbónico, proveniente de la quema de los combustibles fósiles. 62% de los gases del efecto invernadero vienen de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. 3% de CO2, de gas carbónico, vienen de las industrias químicas, principalmente de la producción de cemento. Y 11% del gas carbónico viene de la deforestación de los bosques, de las selvas, que queman los árboles y generan gas carbónico. Entonces vemos aquí 11, 3 y 62. 76% de los gases del efecto invernadero es el CO2, el gas carbónico. 16% viene de otro gas, que es el gas metano. Se produce principalmente de la agricultura, en la producción de arroz y principalmente por la creación de ganado. El ganado en su proceso de metabolismo constantemente está liberando gas metano a la atmósfera. Y 6% de los gases del efecto estufa son óxidos nitrosos, que vienen principalmente de los fertilizantes nitrogenados. Y 2% de los gases del efecto invernadero vienen de los refrigerantes usados en los sistemas de refrigeración, compuestos clorofluorocarbonados, que son bastante utilizados aún para sistemas de refrigeración. Entonces, son esos los 4 principales gases que causan el efecto invernadero, que causan el cambio climático. ¿Y esas vienen de qué actividades de la sociedad? Principalmente de la producción de electricidad, 25%. La producción de alimentos, la agricultura, contribuye con 24% de esos 4 gases mencionados anteriormente. La industria, 21%. El transporte, 14%. Los edificios y casas, 6%. Y otras actividades, 10%. Entonces, esas son las principales actividades que todos nosotros, de una u otra forma, estamos contribuyendo. Entonces, si quisiéramos ver cuáles son las 3 principales actividades de nuestro día a día que están contribuyendo, son la quema de combustibles fósiles, o sea, quema de petróleo, carbón y gas natural. En la cocina de nuestras casas, cuando usamos el gas para cocinar, cuando usamos el transporte individual o colectivo, están quemando gasolina o diésel. En el transporte, en la industria, muchas cosas que producen, que consumimos, generan gases del efecto invernadero. Entonces, la sociedad consumista promueve la quema de combustibles fósiles. La deforestación que está ocurriendo en varios países del mundo. Por ejemplo, aquí en Brasil, ustedes deben haber visto los incendios forestales en el Amazonas. Y también están ocurriendo en otros lugares como Indonesia, para abrir espacio para cultivar palma. Y la tercera actividad que contribuye fuertemente para producir gases del efecto invernadero es la dieta rica en proteína animal. Eso significa el consumo de carne, y mucha gente come carne todos los días porque tiene o le fue colocado en la mente por el marketing y la propaganda de las empresas que producen proteína animal, de que si no come carne todos los días va a estar débil, lo cual no es un paradigma. La ciencia ya ha demostrado que no es realmente así, y está mostrando cada día más los efectos negativos que tiene en el medio ambiente. Uno de ellos en la generación de gases del efecto invernadero. Entonces vamos a mostrar en este gráfico más detallado cómo las emisiones de esos gases del efecto invernadero afectan
la salud y lleva a diversos tipos de enfermedades. Este es un cuadro resumido. Las emisiones que vimos de los gases del efecto invernadero causan el cambio climático, que se manifiesta de varias formas. Un aumento de la temperatura. Y por eso deben haber oído hablar del calentamiento del planeta. El calentamiento del planeta es solo una parte de lo que es el cambio climático. También existe por el cambio climático la acidificación de los océanos, de los mares. El gas carbónico se disuelve en el agua del mar y forma ácido carbónico que va disolviendo los corales. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos por el calentamiento de la temperatura del agua del mar. Y también varios contaminantes del aire, particulados, que son producidos por la quema de los combustibles fósiles. Esos contaminantes, por ejemplo, causan problemas, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. El aumento de la temperatura lleva a facilitar la transmisión de diversas enfermedades por diversos vectores, como mosquitos, por ejemplo. Y el aumento de temperatura causa un aumento del nivel del mar. Y también el aumento de temperatura cambia los patrones de lluvia normales que se tenían antiguamente. Por eso los agricultores están teniendo muchos problemas, porque ya no llueve en los meses que llovía y ahora hace mucho sol, o es seca, o llueve demasiado. Y esa alteración de los patrones de lluvia, junto con las olas de calor, consecuencia del aumento de la temperatura, o sequías, o incendios que están ocurriendo en diversos lugares del mundo, todo eso va contribuyendo para que haya una pérdida de la biodiversidad, haya un colapso de algunos ecosistemas que permite la proliferación de varias pestes, de varios vectores que causan también esas enfermedades transmitidas por esos vectores. Esas ondas de calor en las ciudades aumentan el nivel de ozono a nivel así bajo de la atmósfera. Aumenta también la polución por partículas, por particulados. Y eso produce diversas enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, ese aumento de temperatura también hace que las personas que tienen que trabajar, por ejemplo, al aire libre, vean reducida su capacidad de trabajo por el calor, porque es más difícil. Y con eso la productividad de la agricultura se ve reducida, lo que lleva a largo plazo a la desnutrición. Entonces vemos cómo esos gases emitidos que causan el cambio climático, y estas son varias de las manifestaciones, van causando problemas que en últimas resultan en enfermedades que afectan la salud de las personas. Y esas consecuencias del cambio climático también afectan los factores mediadores sociales. Personas que pierden la vivienda por un huracán, por una inundación, aumenta el nivel de pobreza, causa la migración en masa que hemos visto en muchos lugares del mundo, y va alimentando los conflictos que pueden llegar a ser violentos en algunos lugares del mundo. Entonces vean cómo está relacionado esas emisiones de los gases del efecto invernadero con los problemas de salud y con los problemas de tipo social. Y aquí vemos algunas de las consecuencias más visibles del cambio climático. Por ejemplo, los huracanes. El año pasado fue el periodo donde hubo el mayor número de huracanes y de los más severos, de mayores consecuencias en el mundo. Faltaron letras griegas para poder nombrar los huracanes. Incendios forestales debido a las sequías, que quedan más secos las plantas y más fácil pegar fuego.
en California, en Grecia, en Siberia, en muchos lugares del mundo. Tornados más frecuentes. Hace 2 semanas tuvimos un tornado aquí en San José de los Campos. Primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque está cambiando el clima. Inundaciones, lluvias torrenciales en muchos lugares del mundo. Esta semana en Cali, hoy en Bogotá, vi unas fotos de lluvias y en otros lugares mucho más críticos con el desbordamiento de los ríos. Sequía en varios lugares, olas de calor en otros y afectando el clima. Y ahí las personas comienzan a pensar, no, pero la naturaleza es muy violenta. ¿Cómo está diferente de lo que era anteriormente? Y ya en el libro de los Espíritus, ellos nos enseñaban que la naturaleza no puede ser responsable de los vicios de la organización social, ni de las consecuencias de la ambición y del amor propio. La naturaleza no es responsable por la forma como estamos organizados como sociedad, por la tremenda desigualdad que existe en el mundo, por las injusticias que existen en el mundo, de los pocos que tienen mucho y de los muchos que tienen poco, que no pueden atender sus necesidades básicas. Esa responsabilidad es nuestra de cómo debemos organizar la sociedad. Y si estamos trabajando para ir al mundo de regeneración, ese es una área que tenemos que trabajar, organizar mejor la sociedad siguiendo la ley de Jesús, la ley del amor, porque eso nos va a permitir que haya o se pueda practicar la ley de igualdad. Y la naturaleza no puede ser responsable por las consecuencias de la ambición y del amor propio de algunas personas. La ambición de, por ejemplo, los dueños de las empresas de petróleo del mundo, que quieren ganar más y más dinero sabiendo de las consecuencias que tienen. Y el amor propio de varios líderes políticos del mundo que para satisfacer su ego siguen manteniendo unas políticas que van contra la salud de los habitantes de ese país. Entonces, la naturaleza no puede ser responsable por eso. Depende de nosotros, miembros de la sociedad. Y por eso el cambio climático aumenta el riesgo de muchas enfermedades infecciosas transmitidas por el agua. Cólera, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea, Escherichia coli, Cryptosporidium, Campylobacter. Todas estas enfermedades son transmitidas por el agua y están muy asociadas con eventos posteriores a, por ejemplo, una inundación en lugares determinados, falta de saneamiento básico en otros lugares. Todo eso que va siendo aumentado por el efecto del cambio climático. Y por ejemplo, las enfermedades tropicales que están en movimiento en el mundo por causa de que el aumento de la temperatura en el planeta ha permitido que esos vectores se tengan una área mayor de diseminarse y consiguen alcanzar lugares que anteriormente no conseguían porque no tenían las condiciones adecuadas de temperatura, como el Zika, la dengue, el mal de Chagas, el chikungunya y otras enfermedades tropicales que están siendo diseminadas en el mundo por el aumento de la temperatura. Entonces, para dar un ejemplo, ¿cómo el cambio climático afecta el mosquito Aedes aegypti, que es el vector de transmisión de varias de las enfermedades que ahora se habla mucho? La dengue, la chikungunya y el Zika. ¿Cómo afecta? El aumento de temperatura permite que la área de acción del mosquito se expanda. Antes, el clima o los lugares de clima caliente eran solo y húmedos eran determinados en un país.
Ahora con el aumento de la temperatura, el área es mucho mayor, entonces el mosquito tiene más lugares para expandirse. Por el aumento de temperatura hace que el mosquito tenga más días de actividad, lo deja más energético, porque aumenta la velocidad de reproducción del mosquito. El aumento de temperatura causa un aumento del metabolismo del mosquito y por eso pica con más frecuencia. Y también el aumento de temperatura hace que el virus se incube más rápidamente dentro del mosquito, aumentando el tiempo disponible para la transmisión. Entonces vean cómo un aumento de la temperatura en un lugar determinado puede afectar el ciclo de vida y la forma de transmisión y el área que puede ser alcanzada de transmisión por ese vector, causando problemas para la salud en muchas personas. Ahora vamos a hablar un poco de campañas que están siendo realizadas en diversos lugares del mundo. Esta fue presentada al público el año pasado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en parcería con la Alianza de Salud y Medio Ambiente y también con el Programa de Salud Reproductiva y del Medio Ambiente de la Universidad de California en San Francisco. Y tiene varios afiches que muestran, es una campaña que comenzó el año pasado, que se está extendiendo, primero de Estados Unidos, para algunos otros países que hacen parte de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y llama la atención que el cambio climático aumenta los riesgos para la salud de las mujeres embarazadas y los niños. Y hay muchos estudios que ya muestran el efecto del cambio climático en la salud de los niños. Y en este otro muestra algunos de esos. El cambio climático durante el embarazo lleva al nacimiento prematuro de algunos niños. Algunos algunos mueren antes de nacer y varios de los que nacen con un peso menor de lo que deberían nacer. Y lo más crítico que ellos han visto como resultado de esas investigaciones son los efectos en el desarrollo cerebral de esos niños que están expuestos a los impactos más fuertes del cambio climático. Y ustedes pueden encontrar en el site de FIGO varios de esos estudios que han sido realizados. Y ellos dicen lo siguiente como conclusión: los impactos de nuestra crisis climática global en la salud materna e infantil no pueden seguir siendo ignorados. Por eso ellos lanzaron esa campaña y están promoviendo en todos los países que hacen parte de esta Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y también desde el punto de vista de la polución del aire, hay varios estudios que muestran que, por ejemplo, esta es una foto de Nueva Delhi, en India, pero podría ser una foto de la Ciudad de México, de San Paulo, donde el ambiente, la contaminación del aire es muy, muy marcada. Y un estudio realizado y que fue publicado en esta revista, Environmental Research, en febrero de este año, trae las siguientes conclusiones. Dice que la quema de combustibles fósiles, especialmente carbón, gasolina y diésel, es la mayor fuente de materia particulada fina transmitida por el aire. Y en la clasificación, ese se llama PM 2.5. Significa materia particulada de un tamaño menor de 2.5 micrones. Son partículas extremadamente finas que las personas cuando respiran, entran en la vía respiratoria, va alojándose en los alvéolos de nuestros pulmones y es uno de los principales contribuyentes a la carga global de mortalidad y de enfermedad. O sea, muchas personas mueren y otras tantas quedan con enfermedades relacionadas a las vías respiratorias.
Ese estudio reciente, que fue del mes pasado, muestra que en el mundo 8.7 millones de personas mueren prematuramente como consecuencia de respirar aire con ese nivel de particulados, de materia particulada fina, proveniente de la quema de combustibles fósiles, que vimos que es una de las causas y que está afectando seriamente la salud de muchas personas que viven en las grandes ciudades. Bogotá no es la excepción. También tiene momentos que uno sube a Monserrate y casi que no ve Bogotá de la polución. Y aquí vemos otra forma del impacto de las emisiones de gases del efecto invernadero. Este estudio fue publicado en la revista Lancet, que muestra cuáles son, entre 1950 y el año 2000, los mayores emisores, los países mayores emisores de gases del efecto invernadero. Los Estados Unidos, China, los países de la Comunidad Europea, Australia. Entonces, este es un cartograma deformado por el impacto de emisión de los gases del efecto invernadero. Y este otro cartograma muestra las consecuencias en 4 áreas de la salud de los gases del efecto invernadero, que son casos de malaria, desnutrición, diarrea y muertes por inundaciones debido a huracanes o lluvias torrenciales. Los países más afectados, este cartograma se ve diferente de este, porque los países más afectados por las emisiones de los gases del efecto invernadero no son los mismos que reciben las consecuencias. Aquí vemos las consecuencias mayores, los países africanos, India, Bangladesh, Pakistán, que son los que menos han contribuido en las emisiones de los gases del efecto estufa. Por eso se habla ahora mucho de la justicia climática, porque los responsables del causar, o los principales responsables de causar el problema del cambio climático, no son los que están recibiendo así en mayor fuerza las consecuencias del impacto del cambio climático. Son otros. En general, los más pobres y los que viven en condiciones más vulnerables. Por eso se habla de la injusticia climática. Este es solo uno de los ejemplos de los muchos que existen de injusticia climática. Entonces, nosotros como espíritas, frente a esa problemática muy seria, que como vimos al comienzo, es principal problema de salud pública y que cada vez va a ser más crítica. Los espíritus ya nos decían que los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que os habéis creado. Esas necesidades ficticias que han sido alimentadas por la propaganda, el marketing de la sociedad consumista, donde nos hacen creer que si tenemos más cosas, si compramos más cosas, eso nos va a hacer más felices. Y crea una serie de necesidades ficticias, que tenemos que tener el carro del año, el iPhone del año, el celular del año, porque el del año pasado ya está obsoleto, y van creando esa serie de necesidades ficticias que van a producir más y más cosas, que van a liberar más y más gases del efecto invernadero. Y los espíritus ya nos advertían, el que sabe poner límite a sus deseos, porque los deseos son infinitos, las necesidades son pocas, el que sabe poner límite a sus deseos se evita muchos desengaños en esta vida. Entonces, deberíamos revisar nuestro comportamiento de consumo. Mientras estemos encarnados, necesitamos consumir para atender a nuestras necesidades básicas. Lo que no debemos es llegar a ser consumistas, que es consumir sin necesidad, solamente para atender necesidades ficticias. Y ahí, en el Evangelio según el Espiritismo, Kardec también
ya nos enseñaba que el hombre de bien usa, pero no abusa de los bienes que se le han otorgado, pues conoce que son un depósito del que deberá rendir cuentas. La naturaleza es un bien que Dios nos ha dado para usar, pero estamos abusando de la naturaleza. Estamos deteriorando, estamos contaminando el agua que nosotros necesitamos, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando el aire que necesitamos para respirar. Ese bien, esos bienes de la naturaleza que han sido otorgados para esta existencia, para poder crecer espiritualmente, estamos abusando. Y nosotros vamos a rendir cuentas de eso, por la ley de causa y efecto. Si estamos abusando, estamos infringiendo la ley natural, viene ahí la respuesta a través de la ley de causa y efecto. Entonces, deberíamos pensar un poco más sobre esta parte del Evangelio donde habla del hombre de bien. Usar de una forma eficiente los recursos naturales para que cuando tengamos que rendir cuentas, nuestro débito sea bien poquito y por el contrario tengamos muchos créditos a nuestro favor. Entonces, ¿será que en vista de todo eso que hemos visto, será que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, nuestros hábitos para generar menos gases del efecto invernadero? Yo creo que sí, tenemos que cambiar. ¿Será que podemos cambiar? ¿Será que tenemos la tecnología, el conocimiento, los recursos financieros, los recursos intelectuales para cambiar? Yo creo que sí, los tenemos. ¿Será que vamos a cambiar? Y ahí es más difícil responder eso. Porque estamos en una fase de transición en el que, como dice Allan Kardec en la Génesis, en la lucha de dos generaciones, la vieja generación y la nueva generación. La nueva generación en las ideas, en los conceptos, quiere cambiar porque ve todos los problemas que hemos causado. Pero tenemos una parte de la población que es de la vieja generación. Y vieja generación no significa viejos de edad, sino de pensamiento, de ideas, que no quieren cambiar, que quieren mantener el status quo, que quieren seguir usufruiendo de empresas contaminantes, poluidoras, y esos no quieren cambiar. Entonces, por eso esa lucha, ese conflicto, ese caos que vemos dentro de la sociedad, porque está la lucha entre esas dos generaciones, porque estamos en esa fase de transición para el mundo de regeneración. Y ahí nuevamente volvemos al Evangelio, según el Espiritismo, que nos dice que en efecto el hombre, todos nosotros que estamos aquí encarnados, tenemos como misión trabajar por el mejoramiento material del globo. Mejoramiento material del globo significa la naturaleza. Mejorar las condiciones que nosotros recibimos. Dejar en mejores condiciones para las futuras generaciones, para nuestros propios hijos, nuestros nietos. ¿Qué tipo de condiciones ambientales estamos dejando para ellos? Va a ser mucho más difícil para ellos que lo que ha sido para nosotros, enfrentando las consecuencias del cambio climático. Va a ser mucho más difícil para ellos si no trabajamos para modificar esas condiciones. Entonces, ¿será posible que llevemos a cabo nuestra misión de mejorar la parte material del planeta? ¿Será que es posible? Y ahí los espíritus nos dan la respuesta en el libro de los espíritus, en la pregunta 909. Ellos dicen que es posible. Lo que falta es voluntad, fuerza de voluntad para hacer lo que es correcto de hacer, para cuidar de la naturaleza, para cuidar y usar de la manera apropiada los bienes que Dios nos dio en esta existencia
para nuestra subsistencia y para tener la oportunidad de vivir las experiencias que necesitamos en esta existencia para continuar nuestra jornada de crecimiento espiritual. Falta más voluntad en hacer las cosas correctas. Y ellos dicen, requiere eso un poquito, no mucho, y podemos cambiar. Y hay personas que están haciendo eso. Por ejemplo, los que han trabajado en establecer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Uno de esos objetivos es la acción por el clima. Objetivo número 13. Y el objetivo describe lo siguiente: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Porque como vimos anteriormente, el cambio climático está produciendo el mayor problema de salud pública en el mundo. Entonces, las medidas que tenemos que adoptar son medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y fue muy interesante porque actualmente yo estoy escribiendo un libro que se llama El papel de los espíritas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y voy analizando cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en mi cronograma de escritura, la semana pasada y esta, estaba el objetivo número 13. Entonces, encajó perfectamente con el tema de esta noche aquí para la AME. Y esa acción por el clima comienza ¿con quién? Comienza a nivel del individuo, a nivel de cada uno de nosotros, y tiene que expandirse para toda la sociedad. El cambio social se da a partir de los individuos y nosotros tenemos que ser ejemplo de ese cambio, de esas medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Cómo hacer eso? Usar más energía renovable. Energía solar, energía eólica, energía geotérmica. En la obra social Celebremos, donde tenemos 312 niños, ya instalamos 56 paneles fotovoltaicos y ya estamos generando 35% de la energía que utilizamos. Tenemos que dar el ejemplo para otras instituciones. Se necesita electrificar el transporte, los vehículos eléctricos. El año pasado, 4.7% de los vehículos vendidos en el mundo fueron eléctricos y cada día va a ir aumentando. Entonces, que tiene carro de combustión, cada día el valor va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque los carros eléctricos vienen ahí. Deberíamos pasar para una dieta rica en plantas. Como vimos anteriormente, la creación de ganado, abriendo espacio, aquí por ejemplo en Brasil, para cultivar más maíz y soya, para producir granos, para alimentar el ganado, y eso ocurre en diversos países del mundo. Colombia no es diferente en ese aspecto. Ocupa bastante área, es una forma improductiva de alimentar a la población. Entonces, la tendencia es a que cada vez nos alimentemos más de plantas. Debemos aumentar la eficiencia en el uso de la energía. Lámparas, las lámparas, tecnología más reciente, LED, muy eficientes. Eliminar el desperdicio. El sistema de cultivo de las plantaciones es algo que va a ir y está comenzando a ser modificado de monoculturas, monocultivos, grandes extensiones de una especie sola para plantar varias especies en el mismo área, que es mucho más productivo sin necesidad de fertilizantes químicos que, como vimos, contribuyen con uno de los gases del efecto invernadero. Parar de deforestar, y eso aquí en Brasil es súper importante, ahí también en Colombia,
Es importante parar eso. Y crear y fortalecer los sistemas de salud pública para que atiendan realmente a toda la población y no sistemas de salud privados que atienden a una parcela privilegiada de la población que consigue pagar los tratamientos. Entonces, esas son las principales acciones que están siendo debatidas e implementadas ya en algunos lugares del mundo por la voluntad de algunas personas que están trabajando en ese sentido. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud del espírita frente a este tema tan sensible, tan grave, que solo está aumentando en el mundo? La educación y la acción. Y la educación viene a nivel individual y la acción también. Pero aquí es importante la labor del centro espírita, la labor de asociaciones como la Asociación Médico Espírita, como la Asociación de Juristas Espíritas, como la Federación Espírita Colombiana, como la Federación Espírita Brasileña, para educar a los espíritas en estos temas y haciendo las correlaciones entre la parte espiritual con la parte ambiental. La educación, necesitamos educarnos en estas cuestiones ambientales junto con los principios, los fundamentos de la doctrina espírita que nos dan los argumentos y las razones para entender por qué eso es lo correcto de hacer. Y en las acciones es consumir de una forma más consciente, en lo posible, productos orgánicos que no utilizan fertilizantes químicos, ni herbicidas, ni fungicidas, nada de eso que contamina el suelo, el agua. Una dieta rica en plantas. Hacer el compostaje de sus residuos orgánicos. Por ejemplo, mi mami, ella recoge, va acumulando los residuos orgánicos y después lo coloca en el jardín de la entrada del centro espírita, ahí de Senderos de la Esperanza. Y ustedes pueden ver las rosas ahí, todas las plantas ahí, muy, muy bonitas, porque tienen los nutrientes que vienen del compostaje de los residuos orgánicos. Mayor eficiencia en el uso de los recursos, de la energía, del agua. Utilizar energías renovables que ya están disponibles y cada vez están más económicas. Y tener siempre presente, ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, ayudarlos con el conocimiento, con la ayuda material y llevar una vida más simple. Para atender nuestras necesidades básicas, porque estamos encarnados, sin necesidad de una vida consumista. Entonces, tenemos que hablar con más frecuencia de estos temas de la parte ambiental dentro de los centros espíritas. Y además de hablar, hacer, mostrar, implementar en sus centros espíritas, en sus casas, en las organizaciones de las cuales hacen parte, varias de estas recomendaciones que estamos recibiendo de las organizaciones que están trabajando en esta parte. ¿Dónde debemos hacerlo? Aquí, cada uno en su lugar de residencia tiene el deber de hacerlo. ¿Y cuándo? Ahora es el mejor momento. Entonces, hablemos más, hagamos más, aquí y ahora. Muchas gracias por la atención. Bueno, Orlando, muchas gracias por la presentación de este tema tan actual, tan necesario para la educación de toda la humanidad y la responsabilidad pues grande que nos queda a todos nosotros como espíritas, como participantes de este movimiento, que aparte de toda la normatividad y de toda la educación medioambiental, pues está toda esa contraparte espiritual y los análisis que se pueden hacer desde lo transreencarnatorio, que es realmente importante y que fundamenta mucho la necesidad de estos cambios
en estas épocas de transición planetaria, que parte de esa transición seguramente la transición del pensamiento ecológico hacia una estructuración mayor y más integral de ese pensamiento ecológico de respeto al medio ambiente, pero como decía al último, con esas acciones en lo individual y en lo institucional y en lo gubernamental, porque parece que ya hay bastante normatividad al respecto, es decir, se ha llegado a esos niveles, por lo menos a crear la normatividad que antes no existía. Y ya una vez creada la normatividad, vienen otros pasos posteriormente. Por eso muchos y múltiples los educadores del mundo que absorbiendo esas normas y esos documentos lo empiezan a transformar en procesos educativos para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esta conferencia pues ha generado varias inquietudes y entre esas inquietudes pues eh, tenemos algunas ya inclusive pues eh, unas fueron respondidas en el transcurso de la conferencia, ¿no? Pero antes de eso vamos a darle las gracias a todas las más de 75 personas que están conectadas o que estuvieron conectadas desde Bogotá, Mosquera, Facatativá, Madrid, Funza, Zipaquirá, Cartagena, Santa Marta, Argentina, Australia, San José dos Campos, qué bueno, mire, de San José dos Campos, Brasil, Nueva York, Estados Unidos, Arequipa y Lima, en Perú, Guayaquil, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Venezuela, ¿no? Laura Zambrano hizo una pregunta en relación al transporte eléctrico, pero al final después colocó que ya estaba respondida porque ella preguntó cuál es el impacto en el ambiente y si es peor o mejor que los vehículos de gasolina en relación al transporte eléctrico, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que colocó en las diapositivas, pues está respondida esa pregunta también, ¿no? Sí, lo No sé si importante es quiera que comentar algo más. el transporte eléctrico, la electricidad que utilice debe ser de energías renovables, porque si utiliza energía que es producida por una termoeléctrica, realmente no hizo nada, no ayudó en nada. Entonces, la electrificación del transporte va junto con la electrificación de las fuentes de electricidad, de energías renovables. Pero entonces los carros eléctricos que utilizan baterías, entonces no tienen un impacto en el medio ambiente también. Sí, pero son recargables. Claro, pero en últimas, como todas las pilas, llegará el momento en que tienen que desecharse el medio ambiente, ¿no? Sí, lógico, pero el impacto es menor. Y lo otro es que están Ah, trabajando en el desarrollo de baterías que tengan menos impacto en el ambiente. ok. Bueno, Deli Wesley pregunta, ¿la sobrepoblación mundial es un abuso de los recursos? ¿No será mejor tener un control racional de ella? Bueno, la población del planeta está aumentando. Ahora somos casi 8.000 millones. Las expectativas demográficas de los estudios demográficos de las organizaciones de las Naciones Unidas estiman que 2050 vamos a estar unos 10 a 11 mil millones de personas en el planeta. Los cálculos que han hecho es que el planeta puede soportar ese tamaño de población si la dieta es rica en plantas. Con una dieta rica en proteína animal es insustentable. Entonces, por eso también es importante ese cambio en los hábitos alimenticios de la población. Y lo otro, depende de dónde es el aumento de la población y su estilo de consumo. Si todos son de países extremadamente consumistas, no es posible, no es sustentable. Pero si son para atender las necesidades básicas de las personas, el planeta, ya han hecho varios estudios que muestran que es posible sustentar 10.000 a
11.000 millones de personas en el planeta. Interesante. Bueno, Rubén de Jesús pregunta, es una pregunta larga, vamos a leerla. Dice, vemos que las diferentes situaciones que se dan en la actualidad por el cambio climático se dan principalmente por la emisión de gases por medio de las industrias y no se dan de una forma, no se dan de una forma inconsciente por parte de los industriales que usan la tecnología adecuada al estado actual de la tecnología vigente. Por lo tanto, debemos esperar los avances adecuados de la tecnología del futuro. Sí. Lógico, la tecnología va avanzando y hay muchas industrias que están mejorando sustancialmente su impacto. Pero ese es un paradigma que yo creo que si pusieron atención a los datos ahí, la industria, la contribución a los gases de efecto estufa, de efecto invernadero es pequeño comparado con la generación de la electricidad que usa en su casa, del transporte público que usa, de la dieta que tiene personalmente, de las cosas que compra. La industria tiene una parcela de participación, pero no es el mayor. Y porque eso, hay una corriente que atribuye que todo o que el mayor problema de la polución y de los gases o del cambio climático es producto de la industria. La alimentación juega un papel súper importante. Una de las cosas que tiene mayor importancia y mayor impacto es cambiar la dieta. Eso tiene mayor importancia desde el punto de vista del impacto climático. Si come carne todos los días y decide, oye, solo voy a comer carne 2 veces a la semana, ese ya es un impacto gigantesco. Si decide hacer el compostaje de sus residuos orgánicos, que el residuo orgánico normalmente es 50% de todo la basura que, entre comillas, que genera en su casa, ya reduce significativamente el gas metano que se genera en los rellenos sanitarios. Entonces, vea, son actividades, esto. Si usa su carro para ir a la esquina, en vez de caminar o de ir de bicicleta, eso reduce el impacto. Entonces, hay muchas actitudes personales que tienen un impacto grande, solo que todos tenemos que hacer eso, no solamente unas personas. Ok. Bueno, aquí hay otras preguntitas que creo que nos da tiempo. Dice, siendo las esferas espirituales de tipo semimaterial que están circundando nuestro planeta Tierra, ¿cómo puede incidir el cambio climático y los daños del medio ambiente en esas esferas espirituales? Sí, inciden en la medida que más personas sufren y mueren, porque están en esas condiciones, van para esas esferas, entonces incide, sí. Y también los que están allá, depende de la condición, pueden estar mentalizando a personas para que sigan haciendo lo mismo de siempre, porque se sienten bien en esas condiciones y extraen los fluidos de las personas que están haciendo ese tipo de actividades. Entonces, el intercambio es permanente en esa esfera como en todas las otras, dependiendo de lo que las personas, de la voluntad de las personas y de las actitudes de las personas. Hay otra pregunta que dice, ¿esos cambios climáticos y medioambientales pueden llegar a alterar las condiciones genéticas del ser humano, ya que podrían comportarse como un factor epigenético? Sí, yo creo que sí. Sería interesante ver estudios después de eso, ¿no? Sí, hay Esto varios estudios. En esa revista que le mencioné al comienzo, que es bastante reconocida en el mundo, The Lancet Countdown, hay mucha información. En el site que está ahí, que coloqué la referencia, hay muchas informaciones especialmente del área médica, estudios realizados en ese sentido. bueno, para la persona que hizo esta pregunta, entonces queda la diapositiva dentro de la conferencia y que está siendo colocada en el Facebook de AME Colombia y ahora también estamos colocando las conferencias en el canal de YouTube de AME Colombia.
Entonces, para cualquiera de estas puede consultar, ¿no? Y bueno, aquí hay la última pregunta, Orlando. ¿Cómo se puede relacionar el concepto de la justicia climática con el de la justicia divina? Sí, yo creo que en la medida que las injusticias climáticas están siendo visibles para la sociedad, eso está estremeciendo los corazones de muchas personas para tener más solidaridad con los otros seres humanos. Y en esa medida que sensibilice el corazón y motive las personas a organizar la sociedad de una forma más justa, nos vamos acercando de las leyes humanas a la ley divina. Entonces, ese es el proceso que va a ocurrir. Y las injusticias climáticas, como el ejemplo que mostré, ese es un llamado así muy fuerte, muy visible, de que tenemos que trabajar en la organización social para mejorar los relacionamientos que existen entre los seres humanos para crear una sociedad más justa. Ujú. Bueno, muy interesante. Estaremos a la expectativa de la publicación del libro entonces y sobre todo que también salga en español, no solo en portugués, ¿no? Ah, Con bueno, eso, ahí. con eso se puede divulgar a todo el mundo hispanohablante, que es bastante, ¿no? En el mundo. Entonces, que esta publicación ojalá se haga en los dos idiomas simultáneamente y en libros digitales, porque ahora con tanta virtualidad, las nuevas generaciones leen más libros digitales que físicos, ¿no? Sí. Entonces, es importante. Orlando, muchas gracias por la presentación de este tema que nos ha relacionado muy, muy estrechamente esta crisis climática con la salud humana y seguramente hay mucha, mucha más información que eso haría como para una segunda sesión en aspectos específicos, ¿no? Entonces, agradecemos pues su dedicación a esta estructuración de este conocimiento que nos ha brindado hoy para todos y esperamos que en una nueva oportunidad podamos compartir nuevamente. Damos las Bueno, gracias a todos el auditorio presente y deseamos a todos una feliz noche. La Asociación Médico Espírita de Colombia les da un saludo muy fraterno, especial a todos los que estuvieron presentes en este auditorio virtual y los esperamos en 8 días para finalizar este ciclo de conferencias del mes de marzo. Orlando, muchas gracias y feliz noche para todos. bueno, muchas gracias a todos.